Muy buenas tardes y bienvenidas, o en realidad el momento en el que lo estén viendo, porque esta es una nueva idea y una sugerencia muy interesante respecto de poder contar y discutir temas que nos convocan, especialmente el fútbol femenino, y cuando hay datos y cuando hay un estudio y cuando hay información, creo que la organización fue bastante acelerada y expeditiva para poder conversar de un tema que nos convoca a todas y que sobre todo desde el título a mí me entusiasma, que es el avance imparable del fútbol femenino. Fue el nombre que decidimos colocarle a esta webinar para conversar con tres referentas en cada uno de los ámbitos que nos convocan, que tienen que ver no solo con el fútbol femenino, sino con cómo se produce este sentido internamente en la sociedad y hacia afuera, en esta lectura que estamos haciendo de campo, muy interesante, y a mí me tiene muy entusiasmada, y les doy la bienvenida a Gaby, a Constanza y a Steffi. Por favor, no te me vayas recién en la prueba y error, se nos escapó, por favor quédate porque hay preguntas que nos han dejado para conversar de este estudio y sobre todo de lo que arrojan los datos que han trabajado en este informe. Así que primero, bienvenidas, y bueno, vamos a comenzar, Gaby, si querés, con esta iniciativa y contar un poco a partir de dónde surge esta justamente idea de por qué no llevar adelante una encuesta para entender un poco qué es lo que está pasando. Hola, bueno, buenas tardes a todos. O como decía Ron, buenos días, buenas tardes, en el momento que nos estén escuchando. La verdad que estamos muy entusiasmados por presentar este primer estudio sobre el crecimiento del fútbol femenino en Argentina. No hay dudas de que el fútbol femenino está creciendo en todo el mundo. Nos alegra mucho enterarnos cada vez de más decisiones de clubes, de FIFA, de federaciones que están promoviendo este deporte, pero nos hacían falta datos locales. Así que estamos muy contentos de haber logrado esta articulación con Voices y presentar hoy datos, no solo sensaciones, no solo hablar de pasión, sino también hablar de números que respaldan este crecimiento y que muestran oportunidades para los clubes, para las personas y también para las marcas. Así que gracias, Ro, por este espacio y por esta oportunidad de compartirlo con toda tu audiencia. Voy a sumar a Constanza para entender por ahí la parte metodológica, que un poco lo que dice Gabriela, ¿no? La importancia de contar con datos es que muchas veces, y nos pasa a quienes estamos involucradas alrededor del fútbol femenino, que bueno, obviamente la percepción puede tener sesgo justamente porque estamos muy involucrados y estamos en la diaria conversando con jugadoras, con entrenadores, con clubes, pero también es un poco abrir un poco ese espectro y correr no solamente de la diario, de la competencia, y ver qué pasa alrededor. Vamos a trabajar y vamos a revisar un poco eso que es lo que marcaba, pero el dato de 1 de cada 4 a mí me dejó como, ¿qué? El 1 de cada 4 fue el dato que me enganchó, y creo que obviamente el título también que salió en uno de los portales como es el diario Clarín terminó siendo tal vez así de fuerte y así de resonante. Así que bienvenida a Constanza y contanos un poco acerca de esto, ¿no? De la metodología y del muestreo. El estudio es, en términos de contenido, bastante acotado, es exploratorio, apunta a ser un disparador y a poner información sobre la mesa que nos permita discutir. Seguramente vendrán más estudios, pero es muy sólido metodológicamente. Nosotros realizamos una encuesta a nivel nacional a través de paneles online en población adulta de todos los niveles socioeconómicos, lo que nos permite extrapolar los resultados al total de la población. Es decir, que si un cuarto de la población tiene determinada actitud o opinión en el estudio, esto se puede extrapolar al total, y eso es lo que lo hace interesante. Y también son datos muy frescos, porque este es un estudio que realizamos en enero de este año, así como el webinar y esta sinergia entre nosotros se armó de forma muy expeditiva. También el estudio, estamos felices de poder hacer una divulgación del estudio tan pronto. Eh, el título y la nota habla de 1 de cada 4 mujeres está vinculada directamente al fútbol, ¿no? Y es ahí donde por ahí
se me infla un poco el pecho de pensar que muchas de las que hoy se volcaron a jugar al fútbol, se volcaron a jugar gracias a que muchas otras antes decidieron jugar al fútbol cuando les decían que no podían jugar al fútbol. Y vaya si hay una representante de esa rebeldía aquí presente entre nosotras, no rebelde siempre se habla de la rebeldía en el mal sentido. Yo digo que me parece muy necesario, y acá hablamos de tu figura, Steffi, como referenta del fútbol femenino, porque es muy difícil no soltar. El no soltar una disciplina donde permanentemente te dicen que no es lugar para las mujeres, bueno, un poco ese camino allanado, ¿no? También tan necesario que hiciste durante tantos años. Sin decirte, digo referenta, no te me vayas a esto de que no te... Yo digo referenta por lo que implica, la figura, el nombre. No, bueno, primero darle las gracias por estar acá, saludar a todos y a todas la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Qué lindo tener estos datos, este tipo de estudios, porque eso hace que no sea solamente una sensación nuestra que el fútbol femenino en Argentina está creciendo, sino que hay números detrás. Es muy lindo ¿no? haber hecho o ser esa rebelde, ¿no? Porque se entiende que es un deporte que en Argentina es muy popular, y qué bueno que ahora no se vea mal que las mujeres lo practiquen, y de hecho que se las empiece a apoyar. Así que nada, feliz de estos datos, asombrada también, y ojalá que sigamos creciendo, que estos datos sean cada vez más. Tenemos una presentación como para desmenuzar un poco el informe y la muestra, que me parece interesante, que es la que vamos a la que vamos a seguir. Acá, Constanza, yo te voy a hacer de asistente, voy pasando la presentación y vos me decís si estamos bien. Acá la pueden ver las tres, ¿no? ¿La están viendo bien? Sí, bueno, para entender también un poco esto, me parece interesante poder discutirlo de este lado, viendo la presentación. Porque esto, ¿no? La ficha, cómo se tomaron, cuántos casos se tomaron, en qué momento se tomaron, esto que vos marcabas respecto de los datos me parece válido. Acá, hallazgos principales, y vamos a ir directamente a esto, ¿no? A conversar, ¿por qué no? Un poco respecto de cuáles fueron los resultados o los hallazgos que surgieron a partir de la encuesta. Sí, ahí si seguís una placa más, lo que vemos es quizás la pregunta medular del estudio, ¿no? Fuimos directamente al grano. ¿Qué porcentaje de la población está hoy siguiendo contenidos de fútbol femenino en medios tradicionales o en redes? Y vemos que si tomamos una frecuencia de por lo menos una vez al mes, son 3 de cada 10 argentinos los que hoy siguen fútbol femenino en los medios. Es interesante ver que son más propensos a seguir fútbol femenino en los medios los hombres que las mujeres. También que crece el interés por el fútbol femenino entre los 25 a 34 años. Esto es algo que vamos a ir viendo en distintos momentos del informe. Este segmento de edad, entre los 25 a 34 años, aparece como el más permeable al fútbol femenino. Si bien en todos los segmentos etarios hay un interés significativo, es más fuerte entre los 25 y 34 años. También corre transversalmente todos los niveles socioeconómicos, y muy interesante, es más fuerte en el interior y en el GBA, es decir, fuera de Buenos Aires, que en Cava. También esto lo vamos a ir viendo consistentemente. Si querés seguir, queríamos entender un poco algunas percepciones que la gente tenía sobre el fútbol femenino. Okay. Y lo primero que fuimos a indagar es qué porcentaje creía que el fútbol femenino recibe menos visibilidad de la que merece en medios de comunicación y redes sociales. Y ahí nos encontramos con que la opinión mayoritaria es que el fútbol femenino debería tener más visibilidad que la que hoy tiene. Esta opinión es especialmente fuerte entre los jóvenes a mayor nivel socioeconómico y, como veíamos antes, fuera de Cava. Y también son más los que tienen esta opinión entre los que siguen contenido de fútbol femenino en los medios. Es decir, los que ya lo están haciendo, lo valoran y bregan, apuestan
por una mayor visibilidad general. En la siguiente diapositiva nos encontramos con que el 60% de los argentinos piensa que el fútbol femenino tiene potencial para atraer personas que hoy no siguen al fútbol en general. Expande el mundo del fútbol, no canibaliza necesariamente con el fútbol masculino, sino que tiene el potencial de abrir este deporte hacia más segmentos de la población, lo cual es interesante porque todos sabemos que el fútbol en la Argentina está súper extendido. Otra vez, los que más piensan esto son los hombres, quizás queriendo contagiar un poco también a las mujeres. Y también crece en el interior. Otra vez nos encontramos que los que están más cerca de esta actividad, los que están ya hoy siguiendo contenido del fútbol femenino, son los que más piensan que el fútbol femenino tiene potencial. Y se da en forma transversal y mayoritaria en todos los segmentos sociodemográficos. En la diapositiva siguiente nos encontramos con que la gran mayoría opina que cuando una marca apoya al fútbol femenino, mejora la percepción de su marca. Esta percepción crece entre los jóvenes y otra vez es más marcada en el interior y entre quienes hoy siguen fútbol femenino. Abre un mundo muy interesante para las marcas, las personas cada vez demandan más que las marcas vayan más allá de su producto, de su servicio, contribuyendo al bienestar general de la población, y lo que nos muestra este estudio es que esta es una vía. Cuando una marca hoy apoya el fútbol femenino, mejora la percepción de esta marca. La idea es que está apoyando algo que tiene potencial positivo, que abre y expande el fútbol hacia otros segmentos de la población. Sí, sin dudas cambia esto, la percepción que se tiene o la mirada que se tiene sobre la marca, y hoy en momentos de elección es clave, ¿no? Esto de asociarla directamente o tener una asociación positiva a algo, al menos en esta permeabilidad de la que hablas, me parece un dato también interesante ahí. Exactamente, y bastante contundente, considerando que tiene un montón de potencial. El fútbol femenino todavía no está suficientemente desarrollado en nuestro país. Estamos, digamos, en una etapa inicial, por llamarlo de alguna manera, y sin embargo tiene una muy buena acogida en términos de opinión pública. Okay. También quisimos entender con qué frecuencia juegan hoy los argentinos al fútbol. Y lo que vemos en la placa que sigue es que casi 3 de cada 10 argentinos juegan al fútbol por lo menos una vez al mes, y que un 14% están jugando una vez por semana. No es ninguna sorpresa que los hombres juegan más que las mujeres. El 40% de los hombres juega por lo menos una vez al mes, contra un 14% de las mujeres que juega por lo menos una vez al mes. Si vamos a una práctica semanal del deporte, vemos que entre los hombres es un cuarto de los hombres hoy en la Argentina juegan al fútbol una vez por semana, y de las mujeres es un 7%, casi 1 de cada 10. También vemos que se incrementa la frecuencia con la que juegan al fútbol los que siguen al fútbol femenino en los medios. Es decir, que es un tipo de público, el que juega al fútbol, más permeable a ver en los medios seguir este deporte. Y también, aunque son los más jóvenes quienes señalan jugar con mayor frecuencia, en hombres y en mujeres, esto se da en forma transversal. Para cerrar un poco o abrochar estos hallazgos, vemos en la placa que sigue, los mensajes centrales que nos arroja esta investigación tienen que ver con que el fútbol femenino ya tiene una base real. Está claro que no es masiva, pero ya no es solo una aspiracional, sino que hay un núcleo activo y consistente sobre el cual construir audiencias y propuestas comerciales.
El segundo de los hallazgos tiene que ver con colocar al interior como un territorio estratégico, donde el fútbol femenino interesa especialmente. Esto nos da posibilidades de armar una estrategia federal, activaciones locales, ligas regionales o marcas con anclaje territorial. Otro punto relevante tiene que ver con el consenso en cuanto a que el fútbol femenino está hoy subexpuesto. Hay una licencia social para amplificar. Las marcas no se están metiendo en un terreno polémico, sino que por el contrario, están corrigiendo algo que es percibido como una injusticia. En la siguiente placa, lo que vemos es que el fútbol femenino amplía la categoría fútbol. No es solo otro fútbol, es una puerta de entrada a nuevos públicos, a las mujeres, a los jóvenes o a audiencias tradicionalmente menos futboleras. El quinto punto tiene que ver con el sponsoreo como retorno simbólico claro para las marcas. Esto que hablábamos de que mejora la percepción de una marca que apoya el fútbol femenino. Viene a ser como una especie de atajo reputacional, especialmente en segmentos claves para la construcción de la marca a mediano plazo. Y el último punto tiene que ver con una conexión fuerte entre práctica y consumo, que puede sonar como algo obvio o como algo evidente, pero que no siempre se da. En el caso del fútbol, el seguimiento se da en forma más frecuente entre los que juegan al fútbol. O dicho de otro modo, si queremos incrementar el seguimiento del fútbol femenino, el atajo para lograrlo sería realizar acciones entre las personas que hoy juegan al fútbol. Perdón, me falta un punto más, dije que sería el último, pero no. Bien. Hay una diapositiva más que Vamos. tiene que ver como el fútbol femenino como una plataforma virtuosa para las marcas. De la lectura integrada de los datos surge un posicionamiento muy potente. Hay una baja saturación comercial, hay una alta legitimidad social, hay una capacidad de expansión de la audiencia y hay un impacto positivo en la imagen de marca. Lo que se ve claramente es un terreno propicio, fértil para ganar. Y para ganar en distintos aspectos. Uno de los aspectos tiene que ver con las marcas, como venimos conversando, pero quizás un aspecto más importante tiene que ver con igualar la cancha. La actividad física a nivel global, pero también en Latinoamérica y también en la Argentina, es con mucho más frecuencia realizado por hombres que por mujeres, ¿no? Hay un fuerte conocimiento de que la actividad física reduce las enfermedades, mejora la expectativa de vida, pero hay segmentos que les cuesta más entrar en un hábito de actividad física, que en general son los segmentos de menor educación y las mujeres. Las mujeres que en general se enganchan con la actividad física pasa más por un tema de salud mental, de relajarse, de desestresarse, o por un tema estético, de mantenerse en forma. Y el fútbol nos da la oportunidad de incluir a mujeres desde drivers, que en general son tradicionalmente más masculinos, como el divertirse. Porque si hay algo que está claro es que las mujeres que juegan al fútbol se divierten. Bueno, acá está Steffi que después nos va a contar, pero de los relatos se ve claramente que hay algo que está asociado al juego del fútbol que tiene que ver con la diversión, con el juego de equipo. O sea, un driver que es muy interesante apalancarse en ese driver para incluir más mujeres a la actividad física que redundan, beneficios que todos conocemos. Espectacular. Yo tengo muchas cosas que fueron surgiendo mientras que ibas hablando y no quería interrumpir, pero yendo de la última parte por ahí a la primera,
Steffi lo podrá contar desde una perspectiva profesional, que claramente hay muchas cuestiones en juego detrás, pero desde lo lúdico y esto, la importancia del valor del juego, ¿no? Del que vos estás hablando y del estudio y desde ese lado, de ese catalizador que puede llegar a ser el reencontrarse con la diversión y con el juego, me pasó en carne propia. Yo soy exjugadora de vóley. No podía armar un picadito de vóley en cada esquina como si se arma con el fútbol, que me parece que es muy válido el concepto de juntarse a jugar, juntarse a divertirse, donde no importa cuán buena sos, si tenés la última camiseta o si tenés el mejor gear para poder competir. La gracia está en la producción del sentido de juntarse a divertirse. Y acá esto se ve muy claro en una dinámica y una práctica que durante años fue masculina y que está comenzando a ocupar otros territorios. Al menos desde lo que arrojan estos números, que me parecen como muy evidentes en una percepción que al menos teníamos, ¿no? Esto de la típica frase es: ves una canchita abajo de la autopista y ahora hay la misma cantidad, ¿no? Esa frase que se repite tanto, bueno, tiene un sustento y tiene un correlato, bueno, al menos en los datos que vos recién nos presentabas. Me parece que lo Totalmente. interesante de esto también es que se derriban un montón de mitos, ¿no? Nosotras ya estamos muy acostumbradas a hablar del impacto positivo, de las oportunidades para las marcas, para las personas, pero digo, esto de llenarlo de datos y darle consistencia metodológica, aparte de la mano de una consultora tan importante como Voices, es como que es irrefutable, ¿no? Entonces, a la hora de ir a convencer a los tomadores de decisión, tanto de una empresa como de un club, de un medio, para darle más lugar, bueno, ahí en Romy también tenés un montón para contar, digamos, podés hablar de cómo ha crecido la audiencia, la interacción y todo lo demás. Digo, hay datos. Entonces, esto es lo que traemos a la mesa, esto es lo que aporta este estudio, y dejar de hablar de percepciones para pasar a números completos y derribar un montón de mitos. Así que felicitaciones, Constanza, la verdad que muy esclarecedor. Y para abrir muchas Pienso, conversaciones, ¿no? sí, eso, digo, pienso cuántos... no quiero, no quiero que esto sea simplemente, bueno, volver o pensar en frases hechas que se repiten, pero sí me parece importante preguntarte qué te pasa por la cabeza mientras ibas viendo todos estos números y estos datos a vos, Steffi, que entiendo que una de las grandes... de una de las grandes discusiones y las peleas también tienen que ver con poder ser profesional, porque la profesionalidad va justamente de la mano de una industria que está detrás y que acompaña a una disciplina que imagino que también tiene sus resistencias aún, incluso en una de las ligas más importantes, que es la Liga de las Campeonas del Mundo, como es la que estás jugando vos ahora. No, la verdad que a mí me nace agradecer, ¿no?, este tipo de datos porque respalda la lucha que uno viene haciendo durante muchos años. No es solo nuestra percepción de que el fútbol femenino puede ser algo muy lindo, que no solamente podés hacer crecer económicamente una marca, sino socialmente lo que se puede hacer crecer a la Argentina, ¿no? Evidentemente no es lo mismo ver a una mujer como me tocó a mí, ¿no?, crecer y hacer todas las inferiores con hombres, a hoy en día ver a niñas y a niños haciendo este deporte juntos. Especialmente estamos creciendo, le estamos dando un mensaje que se puede, que es simplemente un deporte más y que se puede compartir. Y creo que eso habla de la igualdad. Entonces, cuando escucho este tipo de datos, la verdad que me da un poco de tranquilidad porque lo estás viendo el crecimiento que hay en otros países y esta pelea, ¿no?, de por qué no en Argentina. Bueno, acá se notan los datos de que necesitamos quizás más apoyo de las marcas porque es un terreno que se puede tocar y que con los números, vuelvo a reiterar, ¿no?, se sabe que tiene interés. Sí, incluso pienso en esto, ¿no? Bueno, a la hora de pensar una campaña, a la hora de pensar una estrategia, bueno, esto que marcaba Constanza respecto de el respaldo
social que tiene la decisión que puede llegar a tener una marca de tomar una iniciativa de este aspecto, ¿no? Que me parece clave también. Digo, bueno, vos tenés que pensar una estrategia para una campaña o para una acción determinada, sabés que vas a tener un impacto positivo si decidís ir por este lado, si decidís ir por el camino de acompañar al fútbol femenino o divulgarlo de alguna manera, ¿no? Ya te imagino pensando estrategias para el campus el verano próximo, ¿no? Estás con la cabeza ahí. Sí, no, obviamente, bueno, todo eso lo del campo y lo del emprendimiento, pero es un poco lo que se ha visto en otros países hace muchos años, ¿no? Es un terreno donde se puede trabajar y se puede trabajar muy bien y bueno, se puede trabajar para las marcas, tanto con el masculino como con el femenino, la audiencia que pueden captar es mucho mayor. Me interesa pensar también en quitar tal vez una de las conversaciones que se dio durante mucho tiempo, es que si bien es importante el movimiento de mujeres como quien respaldó en un comienzo el desarrollo de la disciplina, es verdad y el dato dice que son los hombres de una franja era 25 o 35, 25 ¿no? a 34, es transversal, Bueno. pero ahí crece más. Eso me pareció súper interesante. Ver que hoy el apoyo central viene principalmente de los hombres. También yo creo que es un mito derribado, o por lo menos es un prejuicio que yo tenía, el de pensar que los hombres no tenían tanto interés en este desarrollo o que no les resultaba entretenido mirar este deporte. Los datos muestran algo totalmente diferente. Esto tiene potencial y tiene interés tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué pensás que puede llegar a darse esto? ¿Hay alguna relación entre que esos hombres estén en pareja con mujeres que juegan al fútbol o que tengan hijas mujeres que les demanden? Porque imagino que es totalmente diferente la realidad de un hombre de 34 que por ahí es padre y tiene una niña que quiere jugar al fútbol porque ha tenido la posibilidad de acceder y conocer. Yo tengo la figurita de Steffi pegada en el placar de casa porque mi hija agarra las figuritas y pega y tiene a la figurita de Steffi como tiene las figuritas de, no sé, las jugadoras de Suecia, porque hay un mundo que se ha dado y se ha abierto hacia esos caminos. Pero es cierto que es una generación más reciente, ¿no? Es una generación de los 30 para abajo, ¿no? La generación de mi edad por ahí para atrás está como más resistente todavía. Me interesa conocer la opinión de Gaby, pero lo que a mí se me ocurre es que los hombres están más cerca del seguimiento de deportes en general en los medios y que con el seguimiento de los deportes pasa un poco como con los tatuajes, que poca gente tiene un tatuaje. En general, si tenés uno, después se va a ¿Qué hacer repetir. más? Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Que ellos ya tienen desarrollado, saben lo que es el disfrute de seguir un deporte en los medios. Entonces están como más ávidos de más. En el caso de las mujeres, si bien hay un porcentaje interesante de mujeres que hoy sigue al fútbol femenino en los medios, en general siguen menos a todos los deportes. Entonces hay que quebrar como esa barrera. Siento que es como con los tatuajes, exacto, que si quebras la barrera y te haces el primero, ves más. Cuando las mujeres empecemos más a seguir los deportes en general en los medios, seguramente se iguale. Sí, es muy interesante el tema de los hábitos de consumo y a mí hay otra cosa que me llamó mucho la atención del estudio, que derriba otro de los mitos, que es que tiene que ver con la clase social, ¿no? También nosotros hay como un prejuicio de que el fútbol y el fútbol femenino es para el potrero, para las clases bajas, y lo que demuestra el estudio es que hay un target ABC1 que lo sigue y además lo practica. Entonces digo, ahí también desde la perspectiva de mercado, y yo insisto un poco con esto porque es las conversaciones que tenemos con las marcas, ¿no? Esto de convencer en el valor y en el impacto social y económico que se puede generar al invertir en fútbol femenino. Este es el meollo de la cuestión, digo, por eso también tanto entusiasmo con el estudio. Entonces, ver que hay un mercado y que los que siguen estos temas son personas jóvenes y con poder adquisitivo, realmente derriba un mito enorme, ¿no? Y la posibilidad de llevar esto a otra escala, ¿no? Y empezar a desarrollarlo y hacer crecer todo el fútbol, ampliando otros segmentos, porque, bueno, el masculino de alguna forma está bastante saturado. Entonces, hay acá otra posibilidad.
Me iba a meter en eso y la meto también a Steffi. Estamos muy cerca de un mundial masculino y siempre se habla como de, bueno, en qué momento las marcas comienzan como esta activación para que comience el modo mundial y vos te metas en modo del mundial. El año próximo es el mundial en Brasil y particularmente como hincha, a mí lo que me tiene... Creo que Brasil nos va a enrostrar que son los mejores para organizar una Copa del Mundo y me tiene como muy entusiasmada esto, ¿no? De Brasil va a hacer todo lo posible para mostrarnos cómo se puede hacer la mejor Copa del Mundo femenina, pero siento que la estrategia tal vez es empezar a pensarlo desde ahora, porque el Mundial hay que empezar a pensarlo desde ahora, desde cualquier lógica comercial, de marca, de transmisión, desde el lugar que uno quiera ocupar o desde el lugar que uno quiera estar. Bueno, tal vez este año y poquito que tenemos por delante nos sirve con esta información para pensar, bueno, ¿cómo vamos a consumir esa Copa del Mundo? Sabiendo, además, el interés que hay alrededor del fútbol femenino. Porque yo creo que lo que termina pasando con el masculino es que, bueno, termina un poco como saturado el mercado, ¿no? El femenino todavía tiene esta cosa accesible a la vez, de competencia, pero a la vez esto, ¿no? De sentirlo más cercano. Pero bueno, no sé, ¿qué pensás vos, o cómo lo tenés vos al Mundial de Brasil? ¿Cómo lo tenés pensado? ¿Cómo lo tenés catalogado? ¿Cómo te imaginás que va a ser esa Copa del Mundo? No, creo que cada copa que he ido, bueno, que he visto y que me ha tocado ir a jugar, ha ido mejorando. Creo que cada país, bueno, está invirtiendo más, entonces se hace copas cada vez más lindas. Y me imagino una mejor que la anterior y me imagino también con mucha participación de Argentina, porque al estar cerca, creo que si ya en Nueva Zelanda, Australia fueron muchísimos argentinos, no me puedo imaginar en Brasil, o sea, va a ser algo increíble. Más allá de que sea Brasil, viste que esta rivalidad que hay entre Argentina y Brasil, que sea la mejor Copa del Mundo y que muchos argentinos puedan ir, y obviamente las marcas deberían empezar a activar, ¿no? Con el fútbol femenino, empezar a apostar porque realmente queda poco. No queda mucho tiempo. Claro, el Mundial de Francia, particularmente a mí me pasó algo, esto que vos decías, bueno, no son percepciones o no son ideas, particularmente cuando estábamos cubriendo la previa obviamente Argentina consigue la clasificación con un partido muy importante, con un repechaje que convocó muchísima gente y hubo una movida muy, muy fuerte para lo que fue la clasificación de Argentina el regreso a las Copas del Mundo en Francia 2019. Yo tenía el recuerdo, me acuerdo de haber grabado un video en el predio de Seiza donde generalmente íbamos siempre los mismos, éramos 3-4 ahí con la camarita, y el último entrenamiento de Argentina ya clasificaba a la Copa del Mundo, de golpe era una fila de cámaras y había de todos los canales y de todos los colores y había micrófonos, y yo estaba feliz obviamente, porque lo que me ponía contenta era, bueno, che, mirá toda la gente que hay acá y cómo cambió esto y qué importancia se le dio. Lo que me pasó cuando llegamos a Francia, y me acuerdo de ver el partido inaugural en el Parque de los Príncipes, yo me estaba juntando la boca todavía, porque no podía creer el nivel y lo que significaba una Copa del Mundo en una capital europea, donde el fútbol femenino parecía que era el deporte más importante del mundo en ese momento. Y la veo a Steffi que se ríe porque, claro, que ella sale a la cancha, canta el himno, escuchame, yo estaba ahí apenitas sentada en mi pupitre, pero ya tenía puesta la remera de la selección, y pasa esto, ¿no? Que vos decís, bueno, pagó todo lo que hicimos antes lo pagó este momento, ¿o no? No, es que, bueno, que fuiste uno de los partidos más importantes de mi carrera, la verdad que me llevaste ese momento y fue increíble. Sí, es una realidad, ¿no? Al principio costó muchísimo y es verdad que veíamos las mismas caras que nos seguían y de repente se consigue la clasificación y no solo, o sea, también las marcas empezaron a ver sponsors, empezaron a ver regalos de marcas, empezaron a ver y
bueno, era algo que se veía venir, porque yo estaba jugando en ese momento en Estados Unidos, entonces yo veía que ese crecimiento existía y que era algo que se podía hacer, sobre todo en nuestro país, que el fútbol es una pasión muy grande. Entonces, nada, haberlo reflejado en ese mundial y haberlo vivido tan adentro, literalmente, es algo hermoso y es algo que todavía en Argentina se puede crecer muchísimo. Todavía tengo como eso, ¿no? Es más allá de que obviamente después vino Australia y Nueva Zelanda y se empezó a pensar esto, ¿no? De expandir y que el fútbol organizado tenga hoy esta estructura y esta profesionalización. Hoy vos estás, venís de jugar Copa de la Reina, jugando la Liga F, digo, en un mundo donde se le está sumando competencia para que sea justamente más atractivo a nivel profesional, la respuesta a nivel social termina siendo esto, que las mujeres se vuelcan a jugar al fútbol. Hay como un vínculo directo. ¿Cómo lo ves vos cuando volvés a Argentina, cuando vas a Mendoza? ¿Qué te encontrás? Es lo que marcaba recién Constanza respecto del interior, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No quiero decir interior, digo fuera de Buenos Aires, ¿no? Para no ser tan porteño centrista. Fuera de Buenos Aires, ¿qué pasa cuando vas a Mendoza, además de, me imagino, comerte un regio asado y encontrarse con los amigos? ¿Te jugás un picado? ¿Vas a jugar con los chicos? ¿Viene la banda? ¿Cómo es ese reencuentro con los tuyos? Bueno, fue un dato que me sorprendió muchísimo, no lo esperaba. Creo que, cuando empecé a jugar, claro, era la única chica que jugaba entre hombres, ¿no? Que se podía ver, existían más, pero estaba muy escondido, era difícil de ver. Cuando vuelvo a Mendoza hoy por hoy, yo me sigo juntando con mis amigos y seguimos no jugar. Lo sorprendente es que si vos vas a un club y ves, no sé, 5 o 6 canchas, hay 2 o 3 que son solo mujeres jugando. Y estamos hablando de 30, 40 chicas jugando en una hora, y a mí me sorprende porque, como te digo, yo me voy y vuelvo una vez al año. Entonces cuando veo este crecimiento, la verdad que quedo sorprendida y muy contenta porque para mí es real, por lo menos lo que yo he visto en Mendoza es totalmente real. Tengo algunas preguntas que mandaron quienes se anotaron, las voy a leer porque algunas están direccionadas, pero algunas son para todas en general. Que en realidad me parece que lo bueno de esto es que muchas preguntas se terminaron respondiendo o tienen su respuesta en el informe y en los resultados. ¿Creen que se hace lo suficiente para difundir el fútbol femenino? Es una de las primeras preguntas que surgen. A priori tengo que decir que el informe dice lo contrario, que hay más lugar, ¿no? O al menos hay una demanda para que haya. Vamos, hagamos más programas de televisión de fútbol femenino, viejo. ¿Qué están esperando? Exacto, subrepresentado. Bien, me gusta. Bueno, hay una resistencia cultural, ¿no? También en las redacciones, en los medios grandes, digamos. La verdad que hay que entrar con forceps. Y si bien se inauguran algunos espacios, la verdad que hay que darle continuidad. Por eso vuelvo, digamos, insisto, estos datos demuestran que hay audiencia, que hay gente interesada y que hay una oportunidad también para los medios en fidelizar nuevos targets. Entonces digo, no hay excusas, pero bueno, cuesta, hay mucha resistencia. Voy a preguntarle algo a Steffi que tiene que ver directamente con la diaria y con la competencia, porque muchas veces parece que los deportes de mujeres solamente pueden ser contados, conversados y discutidos por mujeres. Cuando termina un partido de la liga, ¿cuántos periodistas hombres hay en la zona mixta? ¿Cuántas entrevistas te hacen pibes? O solo te entrevistan mujeres. Porque no, hay tanto hombres como mujeres, la verdad que... Claro. No me he puesto a contar porque no me ha llamado la atención, pero sí, hay hombres y mujeres. ¿Sí? Porque hay como esta percepción de que el deporte de mujeres tiene que ser contado por mujeres, o cuando sucede algo que tiene que ver con un deporte de mujeres, lo tiene que contar una mujer, como si los hombres no pudieran dar cuenta de esto, ¿no? Y bueno,
ahí también habla un poco de esta consulta. ¿Están de acuerdo con que el fútbol femenino actualmente es mucho más vistoso? Pregunta Gustavo, dice, el fútbol femenino actualmente es más vistoso y estético que el juego en años anteriores. ¿Se juega con más presión desde lo competitivo? Si tengo que hablar del torneo local, al menos lo veo más parejo, que me parece algo que es muy positivo. Algo que pasó con el torneo en particular del torneo argentino es que no hay resultados donde vos podías adivinar cómo salía tal o cual partido. Históricamente había 4 o 5 equipos que eran los que se despegaban y ya sabías cómo iba a salir más o menos, o al menos dónde iba a estar la ventaja. Hoy el torneo femenino, el torneo profesional, al menos no tiene eso. Tiene la grata sorpresa de que cualquier equipo le pelea a cualquiera, no hay resultados. Al menos es lo que ha sucedido en el último torneo. ¿Qué pasa en la Liga F? ¿Qué pasa? Yo me puse, lo debo decir ahora, me puse muy contenta con el empate del partido de ida de la Copa de la Reina. Estaba contenta, dije, vamos, ahí está, es ahora, viene ahí el batacazo. Pero bueno, tal vez hay una diferencia todavía en la Liga, en España, pero contame un poco vos cómo lo ves. Sí, no, hay diferencia. Sí, estoy de acuerdo, es mucho más vistoso. No sé si se refiere estético, con que es parejo, cada vez se preparan más las nuevas generaciones, tienen otra preparación, tienen otra formación, ya se empiezan a hacer desde más chicas, con lo cual tienen un rodaje mucho más amplio que el que tuvimos nosotras, con lo cual eso hace que estén mejor preparadas, tanto físicamente, tácticamente, y que puedan desarrollar más sus virtudes, con lo cual hace que el fútbol, hoy en día el fútbol femenino, sea mucho, voy a decir la palabra que utilizó, pero yo no sé si se refería a eso, más estético. Acá en España se está haciendo cada vez más competitivo, los equipos, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Evidentemente tenemos a un monstruo en nuestra liga, que es el Barcelona, que es uno de los mejores equipos del mundo, con las mejores jugadoras del mundo, y es difícil obviamente ganarle. Jugamos semifinal en Copa de la Reina, logramos empatarle en casa al Barcelona, que hacía no sé cuántos años no empataba un partido. Sí había perdido en Liga, pero en Copa no, y bueno, después se nota la diferencia, pero creo que cada vez hay más competencia y cada vez está más parejo. Incluso pasó en la Copa de Campeonas, ¿no? Con el Corinthians, con cómo se fue dando la competición a nivel clubes, donde por ahí se ofrece esta posibilidad de acceder a unos partidos y a una competencia donde antes la verdad que nos quedaba muy lejos poder ver un torneo así. Creo que con el advenimiento y con el resto de las competencias que hay por delante, la posibilidad de que la Copa de Campeonas se repita, que haya un mundial de clubes, genera, ¿no?, como un entusiasmo todavía mayor. Y a la vez es esto, yo creo que sí ha crecido la competencia. No sé si la palabra es más estético, pero tal vez lo que pasaba antes era que era un fútbol un tanto más rústico en cuanto a que había, no sé, poco firulete. Yo creo que hoy esto ha crecido muchísimo más, se volvió un fútbol más vistoso, pero porque también las futbolistas hoy se dedican solo a ser futbolistas, en algunos casos, ¿no? No todas, pero digo, antes tenían que repartir su vida en otras tareas. Entonces, bueno, es muy difícil que vos te conviertas en la mejor o le dediques solamente eso, o que te dediques solamente a eso. Bueno, la práctica hace a la perfección en algunos casos. Y yo creo que también hay algo de exigirle al femenino algo que al masculino no se le exige. Porque yo he visto muchísimo fútbol de ascenso durante años y a veces decía, ¿les pagan por esto? Entonces digo, también hay algo, ¿no?, de esta percepción de exigir tal vez o de demostrar que para ser profesionales hay que jugar de tal o cual manera, que al masculino a veces no se le exige, pero eso corre por mi cuenta, no se vayan, no se van pronto. Vamos con las últimas 3. Para Constanza, dice Yamila, los números dan una foto del presente, pero si
hubo mucho prejuicio para que las futbolistas puedan llegar a este lugar de profesionales. Si sentís que hay un techo de cristal emocional que todavía persiste de manera interna en las familias, y si eso puede llegar a ser alguna traba para que las jugadoras, ¿por qué no? O las mujeres en realidad se vuelquen al fútbol femenino, es una de las preguntas. Sí, seguramente, en las familias y a nivel sociedad en general es un ámbito de prejuicio, digamos. Hablábamos antes de cuáles son las barreras para hacer, los drivers, al revés, los motores para hacer deporte, son bien diferentes entre hombres y mujeres, y eso tiene un anclaje cultural importantísimo. Pero también lo que nos muestran estos datos es que eso está cambiando, no es que está empezando a cambiar, está cambiando, hay que empujarlo, es el momento. A través del sponsoreo de marcas, a través de la mayor visibilidad en los medios. Es un momento interesante para terminar de hacer este salto que ya empezó. Para Gaby, se habla mucho de la oportunidad de mercado. ¿Cómo convencemos a las marcas que invertir en el fútbol femenino no es un acto de caridad, sino una apuesta a un ecosistema resiliente que puede llegar a ser una inversión de calidad? Bueno, nada, me gusta la palabra ecosistema. Recién Steffi hablaba del Barcelona, y nosotros la verdad que estudiamos bastante cómo fue que Barcelona llegó a ser lo que soy, y tiene que ver con una activación del ecosistema, digamos, no son solo marcas, no son solo decisiones políticas de clubes y federaciones, y tampoco son solo los medios. Es ponerse de acuerdo, articular y poder impactar y generar esos espacios, esos nuevos segmentos. Entonces digo, nosotros es parte del trabajo, de la misión que tenemos desde Buen Sport de activar todo este ecosistema, así entendemos el crecimiento no solo del fútbol, también de otros deportes femeninos, y desde ahí estamos trabajando. Y de nuevo, un poco reiterativo, pero creo que cuando podemos llenar de datos esas percepciones es donde se produce el clic, ¿no? Porque a la hora de tomar de un gerente de marketing o de un directivo, que vamos a hablar de un club, y tiene que tomar una decisión de invertir y darse vuelta y justificar esa decisión, bueno, estos datos lo ayudan a tomar esa decisión, valga la redundancia. Entonces esa es la oportunidad que vemos. ¿De qué te reís? Ahí, te hago la pregunta vos para que digas. No, pero porque en realidad... ¿Qué querés hacer? A ver, creo que muchas veces... tengo muchas historias y muchas anécdotas muy graciosas que he contado más de una vez, sobre todo porque a veces no se piensa o tal vez no se baja a la realidad cuando se decide una estrategia comercial que se está hablando de deporte de mujeres, ¿no? Y a veces hay decisiones o incluso hasta, sponsors y marcas que se acercan con buena voluntad, pero a veces la estrategia termina siendo el efecto contrario. Recuerdo, y siempre lo cuento cuando he tenido la oportunidad, en un torneo de fútbol se le regalaba a la jugadora del partido un set de ollas. Dale, sí, chicos. No hace tanto, bueno, muy reciente. Pará, en defensa del organizador del torneo, a los varones, al jugador del partido hombre también se le regalaba un set de ollas, pero eso no lo aclararon. Se hizo viral la foto de la olla. O sea, la mandás a la cocina, es tipo todo lo contrario a lo que queremos hacer. Yo entiendo tu voluntad de participar y de querer sostener ser el sponsor del torneo, pero si me le regalás un set de olla, la estás mandando indirectamente a la cocina. Entonces, a veces pasa esto, que hay buenas intenciones, hay una intención de participar y hay inversión real de ser parte de el ecosistema, pero la estrategia es la equivocada. Después, cuando se viralizó la foto, empezaron a explicar, no, pero miren que a los hombres también les regalamos ollas. ¿Qué sé yo? Bueno, está bien, igual. Sí, pero pasa con los titulares de los medios, pasa con las decisiones políticas dentro del club, digamos, el fútbol femenino se sigue viendo como un deporte amateur y es social, tiene un fin social, mientras que el fútbol masculino es el profesional, es el que genera ingresos, el que demanda
en inversiones de todo tipo. Entonces, digo, ahí es un cambio cultural, tenemos que cambiar el chip y tenemos que trabajar en todos los aspectos, digamos, para que sea más vistoso, para que sea más atractivo, para que haya mejor cobertura, para que realmente las marcas lleguen a ese segmento. Digo, es una mirada 360, pero lo que decís vos sí pasa en todos, en todo el tiempo y en todos los ámbitos. Y en todos los países también, En ojo. todos los países, sí. Sí. La última es para Steffi, tiene que ver con esto de haber vivido por ahí en primera persona esta transición o esta evolución del fútbol. Dice, a menudo se intenta comparar el fútbol femenino con el masculino como si fuera un espejo, cuando en realidad el fútbol femenino tiene su propia identidad. ¿Qué sentís cuando finalmente con estos resultados o con este informe empiezan a reconocerse estos espacios que son para la práctica de las mujeres, sobre cómo se puede reconocer este trabajo y esta lucha y este esfuerzo para que las futbolistas tengan este reconocimiento desde una cuestión hasta de legítima, desde la mirada social, ¿no? De qué te pasa a vos cuando te reconocen como futbolista profesional, te ponen en un lugar de referencia, qué te pasa a vos, cómo lo atravesás y sobre todo qué te genera al respecto una situación así. No, la verdad es que es mucho orgullo, mucha felicidad, evidentemente, que te reconozcan, sobre todo por el deporte y por lo que una hace, ¿no? Creo que es importantísimo. Creo que hablando un poco y retomo lo que dijeron recién de las estrategias, se compara mucho el femenino con el masculino, y bien hay clubes que el masculino como que lo lleva de la mano el femenino, se necesita, para mí, otra estrategia en donde apunten a otros lados, porque haciendo el mismo camino, para mí no se llega al mismo lugar, ¿no? Creo que tenemos que construir otro tipo de estrategias, también alcanzando otras marcas que puedan, no sé, acompañarnos. Que vos dijiste un poco de lo de las horas, para mí no está mal, simplemente es el foco, ¿no? Bueno, cómo lo mostramos, creo que eso es importante, el mensaje que se da. Entonces, bueno, para mí la verdad es que es mucha felicidad y ojalá que esto siga creciendo, o me quedo con los datos de Constanza, está creciendo, y ojalá que le demos el camino adecuado y le pongamos foco a esto para que muchas más tengan esta felicidad y sean referentes para muchos niños. Me hiciste acordar a una historia más. Con Gaby hicimos hace un tiempo una charla en River, participamos de una charla en River, y yo había propuesto una idea a una marca de detergente para que hiciéramos una cápsula de charlas con jugadoras a que las habían mandado a lavar los platos. Le dije, es un ideón, escúchame, ¿a cuántas mujeres que juegan hoy al fútbol las mandaron a lavar los platos? Traemos una marca de detergente y hacemos una serie, pero ¿sabes qué? Descomunal. Bueno, ahora con estos datos justifico que esa marca me tiene que dar bola y vamos a hacer la historia de las que mandaron a lavar los platos. ¿O no? Sí, hay que hacerlo. No, pero me quería agregar una cosita más con respecto a lo que decía Steffi, esta importancia de tener datos. Digamos, cuando hablamos de estrategias personalizadas o más orientadas, no nos referimos solo a estrategias comerciales. Digo, también hay un tema que nosotros estamos trabajando, y acá paso el chivo de un evento que vamos a hacer el 20 de mayo, que tiene que ver con el entrenamiento, con la ciencia, cómo entrenan las mujeres, tener en cuenta sus particularidades, su fisiología, su metabolismo, su psicología. Digo, lo que hacemos es espejo de cómo hacen los hombres. Y lo que falta en todas estas cosas es investigación. ¿Por qué? Porque la investigación es cara, porque nunca hay tiempo ni plata para esto. Entonces, desde acá nuestra contribución, ya con este primer estudio que tiene que ver un fin más comercial, bueno, ojalá pronto podamos hacer otro que tenga que ver más con los temas de salud, que de alguna forma anticipó en CONI, que ellos vienen trabajando un montón en estos temas más a nivel global, pero también, bueno, ¿qué demandan las mujeres en su entrenamiento, en su performance?
qué particularidades tienen y qué hay que tener en cuenta como para llegar a mejores objetivos. O sea que digo, hay un largo camino por recorrer, pero bueno, estamos dando los primeros pasos aquí las 4 y todos los que nos están escuchando, así que felicitaciones. Me gusta mucho esto, ¿no? De abrir la posibilidad de tener otras conversaciones, de pensar otros escenarios posibles. Así que, primero de vuelta, gracias a las 3 por este rato, por esta charla, por poder profundizar y tal vez desmenuzar un poco más qué nos arrojan estos datos o qué conversaciones nos disparan. Y obviamente esto, la puerta está abierta a que vengan otras. Gracias a todos los que están del otro lado y se han enganchado con esta conversación. Pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, pueden buscar en todas las redes a Constanza, a Gabriela y a Estefanía. Y obviamente muchas gracias a las 3 por su perspectiva, por su tiempo y que vengan otras. Yo ya empecé a notar cositas para seguir charlando que vendrán por delante. Así que el año es largo y tenemos mucho material por delante. Así que de vuelta muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.